Muy bien, queridos estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Hoy, miércoles 7 de abril, en el área de geometría, iniciaremos nuestra segunda unidad con un tema muy bonito. Es un tema que a mí me gusta mucho. Hoy trataremos los ángulos. Para poder tratar los ángulos, debemos de recordar qué cosa es un ángulo. Un ángulo es una figura formada por dos rayos que tienen el mismo punto de origen, llamado vértice. Aquí nosotros observamos una figura y yo les voy a detallar cuáles son las partes. Tenemos este punto, miren. Este punto es el punto O también llamado vértice O. Desde este vértice, ¿ya? ¿Por qué se llama vértice? Porque aquí se van a encontrar los dos rayos. El rayo A y el rayo B se encuentran en el punto O, llamado vértice. Y este encuentro va a formar una abertura. Mira, vamos a tener aquí el rayo A, que es este rojo de aquí, y el rayo B, que es el de aquí. Ellos, al prolongarse, forman una abertura, forman un espacio. Ese espacio es el que se llama ángulo, es el que tenemos aquí. Ese espacio es denominado ángulo, es lo que tenemos aquí. En este caso tenemos alfa, el ángulo formado por los rayos A y el otro rayo B, se ha formado un ángulo alfa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a reconocer los elementos, tenemos que ver, un ángulo tiene dos lados. El lado que parte desde O hasta A se llama lado OA. Y el lado que parte desde el punto O hasta B se llama lado OB. ¿Ya? Luego vamos a reconocer el vértice. El vértice es ese punto donde se encuentran los dos rayos. En este caso es el punto O, llamado vértice O. Y esto va a formar un ángulo. ¿Y cómo vamos a denotar un ángulo? Lo denotamos como vemos aquí. Ángulo AOB. ¿Por qué ángulo AOB? Porque inicia en A, luego viene hasta O y luego viaja hasta B. Por eso se llama ángulo AOB. La medida del ángulo AOB va a ser esto que vamos a encontrar en la parte de aquí. En este caso, su medida es alfa. Esto es solo una referencia. Bueno, una vez que hemos estudiado lo básico acerca de un ángulo, ¿qué cosa es un ángulo? Es una abertura o un espacio formado por la unión de dos rayos que se encuentran en un punto, en un mismo punto llamado vértice o también llamado origen. Eso es lo que corresponde al concepto de un ángulo. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los ángulos según su medida. Según las medidas que tengan, los ángulos van a tener varias clasificaciones. Aquí vamos a ver tres clasificaciones o una clasificación del ángulo en tres, ¿ya? Que son las más conocidas, las más importantes. Empezamos con el ángulo agudo. ¿Qué cosa es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel ángulo que va a medir desde 0 hasta 89. O sea, es mayor que 0, pero menor que 90. Este ángulo agudo puede valer desde qué número. Si me dicen que es mayor que 0 y menor que 90, este ángulo puede valer desde 1 hasta 89 grados. Desde 1 hasta 89 grados. Estas medidas pueden tomar, o sea, un ángulo agudo puede valer 5, puede valer 10, 15, 50, 60, 70, 80, hasta 89. No puede bajar de 1 ni subir de 89. Así que ya saben, todos los ángulos que estén comprendidos entre 1 y 89 son ángulos agudos. Agudos. Este ángulo que nosotros vemos bien derechito, es un ángulo recto.
y todo ángulo recto mide 90 grados. Todo ángulo recto mide 90 grados. ¿Ya? Ese ángulo recto sí es bien conocido. ¿Ya? Luego viene el ángulo obtuso. Mira, es un ángulo con una abertura más grande. Este ángulo obtuso mide mayor a 90, pero menor a 180. Quiere decir que los valores que puede tomar un ángulo obtuso son desde 91 grados hasta 179 grados. Hasta 179 grados. Hasta ahí puede tomar los valores un ángulo obtuso. Puede valer 95, 100, 120, 160, hasta 179. Nada más. Estos son tres ángulos muy conocidos. Aparte de estos tres, tenemos otro ángulo que se los voy a mencionar para que ustedes lo recuerden. Es el ángulo denominado ángulo llano. El ángulo llano. ¿Qué cosa es un ángulo llano? Es un ángulo, observen aquí, que mide de aquí hasta acá. ¿Y cuánto va a medir este ángulo llano? Este ángulo llano mide 180 grados. ¿Ya? Ese se llama ángulo llano. Entonces, estos cuatro ángulos son los más conocidos y son los con los que nosotros trabajamos normalmente. Repito, ángulo agudo mide más de 0, pero menos de 90. Quiere decir que sus valores están entre 1 y 89 grados. Ángulo recto es ese que es bien derechito. Ese mide 90 grados. Ángulo obtuso es uno más amplio. Este mide mayor a 90 y menor a 180. Quiere decir que sus valores pueden ser desde 91 hasta 179. Y el último que yo les he mencionado es el ángulo llano, que siempre va a medir 180 grados. ¿Ya? Hasta ahí vamos explicando la clasificación de ángulos según su medida, según cuánto miden. Ahora pasamos a ver algunas cositas que necesitamos. Si nosotros tenemos esto que vemos a continuación, es lo mismo que si tuviéramos un ángulo de esta manera. Se los voy a mostrar. Vamos a ver desde dónde parte esto. Imagínense que ustedes tienen este ángulo de acá. A ver, yo ya les expliqué y les dije cuánto valía este ángulo. A ver, ¿quién recuerda cuánto vale este ángulo? 180 Muy bien, grados. 180 grados. 180 grados. ¿Qué pasa si a esto yo le hago aquí, le hago acá, le hago para aquí, ¿ya? Y le coloco a cada uno, le voy a colocar, acá le pongo A, acá le pongo B. Dice que este ángulo vale A, este ángulo B, este ángulo vale C y este ángulo vale D. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto mide todo? ¿Cuánto mide todo? Ustedes me dijeron, ¿cuánto medía todo? 180 grados. 180 grados. 180 grados. Correcto. Y como ese ángulo de 180 yo lo he dividido, no tendría por qué afectar ni cambiar. Quiere decir que la suma de todos estos ángulos, la suma de A más B más C más D, ¿cuánto 180. debería ser la suma de todos estos ángulos? 180. A ver, ¿quién tiene su audio? A ver, ya. Traten de que cuando enciendan sus audios no estén haciendo bulla a su alrededor, porque si no, no van a dejar que los demás escuchen la clase. Repito, como este ángulo, esta recta roja era un ángulo de 180, y si nosotros lo hemos dividido en varias partes, eso no tiene por qué cambiar su medida. La suma de todas las partes divididas me debe dar igual 180 grados. Y es lo que tengo aquí en esta fórmula. Tengo un ángulo recto, AOE es un ángulo recto, y está dividido, mira, el rayo B, el rayo C y el rayo D lo dividen en 4 partes. Pero ya te dije que eso no tiene por qué afectar.
la suma de alfa más beta más teta más phi debe darme ¿cuánto? Me debe dar 180, porque todo ese ángulo mide 180. Lo mismo sucede con este ángulo de la parte de aquí. Ustedes ya saben que este ángulo AOE, ¿cuánto mide? Mide 90 grados. 90 grados. Claro. Y si nosotros lo dividimos en varias partes, eso no tiene nada que ver, profesor. Al final, la suma de todo me debe dar ¿cuánto? 90 grados. Correcto. 90 y es por grados. eso que yo tengo estas fórmulas aquí. Tengo que la suma de todos los ángulos me da 180, porque el ángulo base es 180. La suma de todos estos ángulos me da 90, porque el ángulo base es 90 grados. Muy bien, eso nos va a servir porque vamos a encontrar ejercicios donde nos va a presentar este tipo de situación. ¿Ya? Y ya cuando los pasemos a resolver los ejercicios, ustedes se van a dar cuenta mejor. Miren aquí, tenemos operaciones con ángulo. Tenemos adición, que es lo mismo que suma, y sustracción, que es lo mismo que resta, perdón. ¿Qué nos vamos a ver en la suma? En la suma vamos a encontrarnos diferentes ángulos, diferentes divisiones. ¿Qué me dice acá? Me dice que el ángulo alfa es este ángulo que está aquí. Yo se lo voy a pintar de rojito para que ustedes lo vean. Este ángulo que vemos aquí es el ángulo alfa. Muy bien. Este ángulo que vemos aquí de verde es el ángulo beta. Pero yo tengo detrás un ángulo grandote, que es el ángulo X, que dice que es todo lo de acá. Entonces, este ángulo X ha sido dividido en dos partes, en alfa y en beta. Por lo tanto, yo lo único que voy a decir es que el ángulo alfa sumado con el ángulo beta, ¿cuánto me debe dar? Me debe dar X, ¿verdad? Porque el ángulo X ha sido dividido en dos partes, ángulo alfa y ángulo beta. Y al sumar estos dos ángulos, yo debo obtener X. Lo voy a poner de otro color porque parece que no se nota. Ángulo alfa más ángulo beta me debe dar el valor de X. Ángulo alfa, que es este, más ángulo beta, que es el de acá, me debe dar el valor de todo. El valor de X. Que vendría a ser X. ¿Ya? Por ejemplo, si alfa vale 10 y beta vale 15, ¿cuánto vale X? 10. No, si alfa vale 10 y beta vale 15. La suma de los dos. La suma de los dos. 10 más 15 sería 25. 25. Ajá, 25 valdría X. Y así vamos a encontrarnos ejercicios y los vamos a resolver utilizando estas pequeñas propiedades que yo les estoy enseñando. Ahora pasamos a la sustracción. Mira, mira, es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo, la sustracción es lo mismo. Tenemos el ángulo beta, muy bien. Y tenemos el ángulo alfa, ya no es, ahora es X, es el dato que necesito conocer. Mira, tengo el ángulo beta y el ángulo X. Y afuera tengo el ángulo alfa, que es el grandote. Lo pueden hacer de dos maneras, chicos, esto. Igual que el anterior, o pueden hacerlo de la manera que les voy a mostrar. Miren. Ustedes saben que la suma de beta más la suma de X, ¿cuánto me debe dar? La suma del ángulo La beta. suma de X. Ya escúchame, la suma de beta, que es esto, más X, ¿cuánto me tiene que dar? X. La suma de A. Alfa, pues, ¿verdad? X ya no, porque X está aquí. Estoy sumando beta más X. Me debe dar alfa. Este beta, Alfa. escuchen, este beta que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Dando. Restando. El valor de X será alfa menos beta. Esta es una manera de hacerlo. Otra manera es, como alfa es grandote, beta y X, por lo tanto, X va a ser igual, de frente ponen a alfa, que es el grandote, menos beta. Menos beta. ¿Ya? Profesor, ejercicio para que me explique mejor, listo. Miren, vamos a hacer esto.
tenemos un ángulo aquí, tenemos otro ángulo por acá, perdón, otra recta y tenemos aquí. ¿Qué me dice este ejercicio que les voy a poner? Me dice que aquí vale 10. Me dice que aquí vale X. Y me dice que todo vale 30. ¿Cuánto vale X? A ver, ¿quién me dice? Esto 40. vale 10, 30. esto vale X. 40. ¿Cuánto vale X? A ver, 40. para 40. ya, observen, para los chicos que me dicen que vale 40, vamos a ponerle 40. Imagínate, dice que todo esto, todo vale 30. Y tú me pones 40, más este 10 sería 50. Y dice que todo vale 30. Entonces no estaría haciendo lo correcto. No estaría haciendo lo correcto. ¿Cuánto vale X? 20. 20. 30 menos X 10. debe valer 20. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque el Porque profesor me dijo, Ahí dice. que 10 más X me tiene que dar el valor de afuera, que es 30. Chicos, no confundan la suma con la sustracción, En la suma la X es el grandote de afuera. En la resta la X está aquí, está metido dentro. ¿Ya? Por eso no confundan. Este 10 que está sumando tiene que pasar al otro lado restando. ¿Y cuánto es 30 menos 10? 20. Por eso, 20. muy 20. bien. Entonces, X, en el caso de la resta, X vale 20. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasamos a los ejercicios, que es lo que más nos importa para poder comprender cómo los vamos a resolver. Como siempre, el ejercicio 1 corre por mi cuenta. El ejercicio 1 lo hago yo. Miren lo que nos dice. Aquí ustedes tienen que ser muy inteligentes y tienen que ver y leer bien lo que pide el ejercicio. Clasifique el ángulo AOD. Clasifique el ángulo AOD. Para poder clasificarlo, yo tengo primero que conocerlo. ¿Cuál es el ángulo AOD? A ver, el ángulo AOD, profesor, es AOD. Quiere decir, profesor, que el ángulo que usted me está pidiendo es el siguiente. Es de aquí a acá y de acá para acá. O sea, lo que el profesor me está pidiendo es todo esto de acá. Todito, todito. ¿Y cómo puedo saber cuánto vale todito? A ver, ¿quién me dice? Sumando. Sumando. Muy bien, Luis Ángel. Qué bueno que estés atento. ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto vale AOD? Que viene a ser todo. Sumar todos los ángulos que están dentro. Entonces, el ángulo AOD va a ser igual a la suma del ángulo 20 más el ángulo 30 más el otro ángulo que es 20. Ahora lo sumamos todo. ¿Cuánto vale el ángulo AOD? 70. ¿Cuánto? 70. Correcto, 70 grados. ¿Esa es la respuesta? No, esa no es. Porque me pide que lo clasifique. El ángulo de 70 grados, ¿qué cosa es? ¿Es agudo? ¿Es Agudo. recto? Agudo. ¿O es obtuso? Agudo. Muy bien. Agudo. Es agudo. Agudo. ¿Por qué es agudo? Ya, porque el profesor me dijo que los ángulos agudos son desde 1 hasta 89. Y el 70 se encuentra entre el 1 y el 89. Por lo tanto, es un ángulo agudo. Y esa sería la respuesta. ¿Entendimos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Qué bueno. El ejercicio número 2 lo hacen ustedes porque es idéntico al 1. El ejercicio 2 lo hacen ustedes porque es idéntico al ejercicio 1. Tienen que hallar A o D de la misma manera. El ejercicio 3 es también bien parecido, pero aquí ustedes tienen que hacer dos cosas. Primero,
van a hacer lo mismo que en el ejercicio 1. Primero van a ver el ángulo AOC. El ángulo AOC, ¿cuál es, profesor? El ángulo AOC es AOC. Mira, esto es lo que me pide el ejercicio, AOC. Quiere decir, de aquí para acá. De aquí para acá. ¿Cuánto vale el ángulo AOC? ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto vale el ángulo AOC? Sumar 50 más 40. Correcto. Lo único que voy a hacer es sumar los ángulos que están dentro, pues. El 40 y el 50. Profesor, ¿y el 30 por qué no? Porque el 30 está fuera de la recta C. Entonces, voy a decir, primera pregunta, vamos a resolverla acá. Ángulo AOC es igual a 40 más 50. Por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo AOC? 90. AOC Grados. vale 90. Y si lo clasifico, porque acá me dice, clasifícalo. ¿Qué tipo de ángulo será este que mide 90? ¿Qué tipo de ángulo Ángulo es? obtuso. Ángulo Obtuso. obtuso no. Obtuso es desde 91 hasta 179. Ángulo recto. Claro, ángulo recto. Este es ángulo recto. Primera respuesta, ya la tenemos. Segundo, calcula X. Ahora borramos todo lo que hicimos porque ahora lo que tenemos que hacer es la segunda pregunta. Calcular X. ¿Qué hago para calcular X? Ah, ya. Profesor, X vale desde aquí hasta acá. Entonces, para saber cuánto vale todo X, ¿qué tengo que hacer? Restarlo. No. Ah, no, sumarlo. Claro, Sumar. porque X vale todito esto. Por lo tanto, para saber cuánto vale X, yo debo sumar todo lo que está dentro. ¿Quiénes están dentro? El 50 más el 30. 30. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 80. 80 grados. Ese es el valor de X. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Está fácil, está fácil. El ejercicio número 4 es idéntico al número 3. Lo van a hacer ustedes. Bueno, es bien parecido. Me pide dos cosas. Clasifica el ángulo AOD, que es todito, AOD, y aparte me pide hallar cuánto vale X. Eso lo hacen ustedes en casa porque está bien fácil. Pasamos al ejercicio 5. Aquí vienen, es lo mismo chicos, pero necesitamos saber resolver ecuaciones. Si ustedes no saben resolver ecuaciones, se le puede hacer un poco complicado resolverlo. Me pide hallar el valor de X y me da esta figura. Lo primero que yo voy a hacer es identificar que aquí hay un ángulo grandote, que es este de acá. Grandote, grandote, grandote. Es el ángulo grandote, lo ponemos acá. X más 20. Es el ángulo grandote. ¿Ya? Entonces, yo sé cómo puedo hallar este ángulo grandote. Ah, el profesor me dijo que para hallar un ángulo grandote, yo tengo que sumar todo lo que está dentro. Debo de sumar esto, más esto y más esto de acá. Entonces, este ángulo grandote es lo mismo que la suma de 40 más 70 más 30. Y ya tengo el ejercicio casi listo. Este X más 20 lo dejamos así como está y al otro lado sumamos todo lo que nos han dado. 30 140. más 70 es 100. 100 más 40, 140. Muy bien. Y ahora el X se debe quedar solito. El 20 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa restando. Muy bien, pasa restando. Entonces 140 menos 20. X vale 120. Y ese es el valor de X. Así de fácil, así de sencillo. No es otra cosa, no se asusten.
Es lo mismo, solamente que ahora se forma una pequeña ecuación. El ejercicio número 6 lo van a hacer ustedes, es exactamente igual al 5, ¿ya? El ejercicio 7, de la misma manera, ojo, aquí vemos que no entró el 10, pero el 10 le corresponde a este ángulo de acá. Quiere decir que 3x, que es el ángulo grandote, es igual a la suma de 10 más 20 más 30. ¿Ustedes qué van a hacer? Lo van a plantear. El ángulo grandote, que es 3x, es igual a la suma de 10 más 20 más 30. Listo. Entonces, acá suman y al final el 3 que está multiplicando pasa a dividir y sale el valor de x. Un ejercicio muy simple, muy sencillo para ustedes que son tan inteligentes. Pasamos al ejercicio 8. Aquí no me da un ángulo grandote. Aquí no me da un ángulo grandote, mira. Aquí no me da este ángulo grandote. Pero por ahí no habrá alguno de ustedes que sea muy inteligente y me dirá, profesor, no es necesario que me dé un ángulo grandote, porque yo ya sé cuánto mide ese ángulo grande. A ver, ¿quién? 90 grados. Claro, pues chicos, ese ángulo grandote ya es recto. Miren, es recto. Por lo tanto, profesor, ya no es necesario que me diga, ya sé que ese ángulo grandote mide 90, porque es un ángulo recto. Y ahora lo resuelvo como usted me dijo. 90 grados, que es el ángulo grandote, debe ser igual a la suma de todo lo que está dentro. 30, x más 10 y 10. Por lo tanto, acá ponemos 30, que va a sumar ¿a quién? Al otro ángulo, que es x más 10. Ahí está. Y que va a sumar al último ángulo, que es 10. Y empezamos a sumar. 90 lo dejamos igualito. Ahora, 30 más 10, 40. 40, 40 50, más 10, 50. Acá vamos a tener x más 50. 50. Ahora la x se tiene que quedar sola. Y este 50 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Por lo tanto, vamos a decir... Restando. Correcto. 90 menos 50 es igual a x. ¿Quién me dice cuánto vale x? 40. 40. Exacto, chicos. 40. X vale 40. ¿Se dan cuenta? Qué fácil es esto. Esto de aquí. Algunos le tienen miedo. No me van a mentir. Algunos le tienen miedo a los ángulos. Pero se dan cuenta que son bien facilitos. Son bien facilitos. Ahora aquí, mira. Nuevamente. Este ángulo grandote, ¿qué cosa es? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide este ángulo grandote? Es igual al otro. Porque mira, tiene un cuadradito 90 acá. grados. Claro, 90 grados. 90 grados. Así es. 90, Y ya 90 grados. creo que ya no necesito resolvérselo porque ya saben ustedes. ¿Qué van a poner? 90 igual, x más 20, Lo más mismo. 20, más Más 30. 30. Y empiezan a resolver. Y sale el valor de x. Y en el último ejercicio, que es el ejercicio 10, creo que tampoco tengo que decirles mucho. Porque miren, aquí... Vale 180. Claro, este grandote, ya ustedes saben cuánto mide. ¿Cuánto mide? 180. Ajá, 180. ya está. Ahora, profesor, tengo el valor de x. Tengo el valor de 30. Pero, profesor, no me da el valor de este ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo del centro? Que no tiene nada. Ser X o ser. No, acá mira. 90. Claro, 90, porque mira, es un ángulo recto, mira. Siempre que aparezca un cuadradito, es un ángulo recto. Mira, aparece un cuadradito. Entonces, este angulito que no me lo da, vale 90 grados. Ajá. Y ahora sí puedo decir, 180 es igual a x más 90 más 30. Lo resuelven y van a encontrar cuánto vale x. ¿Entendido, chicos?
Sí. ¿Sí? Sí, profesor, ¿Alguien, entendido. alguien que tenga alguna pregunta antes de cerrar la clase? Porque ya terminamos No, la profesor, explicación ninguna para dejarlos pregunta. y que resuelvan. Profesor, ¿nos explica la 10 otra vez, por favor? ¿Cuál? La 10. Muy bien, la 10. Nuevamente vamos aquí a decir, este ángulo, el grandote, no es necesario que me digan. ¿Por qué, profesor? Yo sé que este ángulo vale 180 porque es un ángulo llano, usted me lo dijo. Entonces ya tenemos que el total vale 180. Ahora tenemos que sumar todos los ángulos que están dentro. El primer ángulo es este, que es X. El otro ángulo es este, que es 30. Pero profesor, aquí no me da ningún ángulo, pero yo veo que es un cuadradito y que las rectas están bien derechitas. Entonces es un ángulo recto. Vale 90 grados. Y vale 90 grados. Y lo pongo aquí. Entonces ya tengo todos los datos. Y lo único que voy a decir es 180 es igual a la suma de todo lo que está dentro. X más 90 más 30. Y esto ya ustedes lo resuelven y encuentran el valor de X. Y se acabó. Y se acabó la ficha. Muy bien, chicos. Entonces los dejo para que trabajen. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Ya terminé. Muy bien. El que termina le toma foto y me lo envía. Nos vemos mañana, chicos. Cuídense. Ya, profesor. Luego les subo el video de todas maneras para que lo puedan observar. ¿Ya? Luego les subo el video para que el que desea lo observe nuevamente. Profesor, ¿me manda el video? Sí, en el grupal lo voy a subir, no se preocupen. Nos vemos, Ya, nos profesor. vemos. Chao, hasta mañana. Ya, profesor.